Pax Rústica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas Ana María Yarmoluk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rústica aboga por la paz. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да. Ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Три чукотских мудреца твердят мне без конца, металл не принесет плода. Buenos días, don Picone, buenos días a la audiencia que estamos en Pax Rústica en AM740, Radio Rebelde el jueves 23 de mayo ya, y tenemos una temperatura de 11 grados 7 en Buenos Aires, mayormente nublado, la máxima de 15 para hoy. Acá el pronóstico amaga con lloviznas por la mañana o por la noche, así que vamos a ver qué pasa. Estamos en Radio Rebelde AM740, 1570, radiorebelde.ar y en el WhatsApp el 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96, y las redes de Pax Rústica son en Twitter, ahora llamado X, @Pax Rústica, Iberoamérica en Telegram, y también por mail se pueden comunicar al paxrusica@gmail.com. Don Néstor Picone, empezando este jueves otoñal. Gracias, Federico. Hoy cuando venía hacia la radio pensaba en usted. ¿En mí? Sí, porque yo soy un amante del otoño y lo sigo defendiendo, pero hemos pasado de tiempos hermosos a mucha lluvia y ahora este gris permanente. Esta semana ha sido una semana gris. Es verdad. Vaya a saber por qué pensé y uní eso, pero bueno, como venimos dándole pelea también al tiempo, ahí estamos. Bueno, vamos a saludar hoy a nuestra querida compañera Ana María Yarmoluk. Privet, Ana María. Privet, dobry dien, mir. Buenos días, mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va esa mañana tan lluviosa? Aquí también. No llueve. Todavía Está no gris, llueve. está gris. Dicen que va a llover, pero no pasa nada. Y arrancamos con una temperatura de 10, 11 grados y después vamos a 15, 16. O sea que la amplitud térmica es baja, chiquita. Chiquita. Claro, ¿Cómo está Mar del yo Plata? digo porque mirando por la ventana veo, está lloviznando, está garuando un poco, pero 8 grados y pico, 8 y medio más o menos. Fresquito. Se vino el otoño interesante, ya entradito el frío. Bueno, dicen que va a nevar mañana o pasado en Buenos Aires. Acá no. ¿Cierto? No, acá no, esos son chamullos de la prensa. Otras cortinas de humo que... Eso en Laufer. Cortinas de humo que están tirando. Que va a nevar con 7, 4 acá grados. no sabemos. Ahí no, puede acá ser. no sabemos si eso va a ocurrir o no va a ocurrir, pero esperemos que no. Porque igual no está no está desagradable. Ahí un poquito sale el sol y ya se pone lindo, ya se puede pasear. Mínima, es un lindo otoño. Mira, acá el pronóstico del Servicio Meteorológico dice que la mínima, la más baja, va a ser 3 grados el martes que viene. No va a nevar ni de casualidad por ahora.
En el invierno Bueno. tal vez sí, pero cada vez se adelantan adelantan la noticia de que puede nevar en Buenos Aires, ¿viste, Pico? El año pasado, desde el 2007, que todos los años dicen lo mismo, es una pavada total. En fin, ¿qué le vamos a Bueno, hacer? y acá me lo dejan todo servido porque yo traje un tema muy interesante que tiene que ver con cómo prepararse para sobrevivir el invierno. Eso sí, ahí me gusta. Claro, porque hace mucho ya teníamos medio olvidado esta sección del programa donde hablábamos de recetas, comidas, y un poco, bueno, en Rusia el invierno puede durar hasta 9 meses, así que evidentemente se preparan muy, muy bien. Hay que también recordar que, bueno, hay diferentes, en esta época, digamos, ya no tienen esos problemas que tenían antes para conseguir alimentos frescos, ahora ya no existen esos problemas, todo viene en transporte y tienen todo el año, pueden comer cualquier cosa, ¿no? No es como en la antigüedad. Pero bueno, básicamente en las regiones de Rusia, en casi todas las regiones de Rusia, el plato principal de la cocina rusa son las sopas. Las sopas, ellos tienen la idea de que las sopas son beneficiosas para el organismo, porque además de traer, bueno, el contenido de la sopa, también uno entra en calor, les permite entrar en calor fácilmente. Pero las sopas principales, como ya también las tenemos más o menos conocidas, se difundieron en casi todo el mundo. La más conocida es el borscht, ¿no? Por supuesto, que es la sopa que contiene remolacha y también puede contener alguna otra variedad de cosas. Por ejemplo, remolacha con repollo o remolacha con repollo fermentado. Y esta sopa es muy apreciada porque tiene mucha cantidad, digamos, de calorías. Y a ella se le agregan diferentes carnes, se le puede agregar también porotos. Es una sopa como por ejemplo el locro de acá de Argentina, que es muy muy calórico y calienta bien. Se viene el locro, ¿no? Estamos en 23 de mayo y no paran de caer flyer que dice, tengo el locro más barato, tengo esto, un club, están todos desesperados vendiendo locro para el 25 de mayo. Sí, no hay locro allá en Rusia. No, porque es una cosa muy curiosa, pero el locro tiene que ver con el maíz, pero el maíz no es un producto difundido, está difundido en su forma de mazorca, pero no en su forma seca, por ejemplo la harina de maíz es muy raro encontrarse con ese tipo de comidas allá, porque lo que más tiene difundido justamente son el segundo plato principal del invierno, se llaman gachas. En España le dicen gachas, en Rusia se dice kasha. Kasha es como una suerte se puede preparar de diferentes cereales, puede ser con agua caliente o con leche, en base a leche, y es como si fuera, por ejemplo, la avena, ¿no? La avena tradicional hervida, y se le agrega un poquito de mantequilla o también algún dulce. Se puede comer salada, se puede comer dulce, o por ejemplo el mijo. Ellos tienen muy, muy difundido eso. Y bueno, por supuesto el trigo sarraceno, que bueno, tiene que ver con esto de que en las épocas de las invasiones túrquicas, por supuesto que la comida también refleja toda la historia, ¿no?, del país y todos los movimientos que se fueron sucediendo, toda la invasión de la Horda Dorada o de los mongoles dejó claramente mucha influencia, sobre todo en las comidas. Entonces,
uno se pregunta, y bueno, ¿de dónde viene esto? Y bueno, cuando llegaron ellos se trajeron el trigo sarraceno, todos los cereales que, bueno, que no eran conocidos ahí, y empezaron a también cultivarse en diferentes partes de esos países eslavos, casi todos concentrados en el Mar Negro, ¿no? Alrededor del Mar Negro. Entonces, por supuesto, el segundo plato serían las gachas o las callas, y se pueden hacer tanto de arroz, también hay muchos, por ejemplo, los niños envueltos son como variaciones de también comidas que trajeron los turcos. De hecho, hay muchísimas variedades de, por ejemplo, alforjón, cebada perlada. En las sopas también hay una sopa muy típica que se llama salianka, ¿no? Que sería como, sería como saladita, ¿no? Que es tiene distintos tipos de carnes, pescados, salchichas, aceitunas, pepinillos, limón y también cebada perlada. Entonces, yo me acuerdo cuando vivía en mis épocas de estudiante, esto estoy hablando de antes de la caída, justo en la transición entre la Unión Soviética y la actual, digamos, conformación de Rusia, ¿no? En Moscú, estoy hablando de Moscú, estaba muy difundido, por ejemplo, en los comedores estudiantiles. Y todos los comedores de todas las universidades, para la gente que viviera en las residencias estudiantiles, proporcionaban comidas que eran muy parecidas, eran como una suerte de, teníamos como el calendario de las comidas, y muy difundidas eran las sopas. Entonces cada día había una sopa diferente. Prácticamente no había días que no hubiera sopa, que no hubiera sopa, pero las sopas eran muy ricas, ¿no? Por eso Mafalda no entró en Rusia. Me imagino. Pero también es eso que son las sopas del norte argentino, ese tipo de sopas que tienen consistencia, que vienen, qué sé yo, con chorizo, con una muy marcada diferenciación. Por ejemplo, la sopa de pescado es muy consistente, no es una sopita, no es un caldito. Es una sopa, una buena sopa con un muy buen pescado, bien cargada. Entonces uno ya entra en calor. El primer plato sería la sopa, después viene el primer plato. Para los primeros platos, bueno, allá ya hablamos alguna vez. Estamos hablando de invierno. Estamos hablando del invierno típico. Sí. No, pero aunque hayamos hablado una vez, cuéntelo de nuevo porque... sí. Es interesante. No, lo que habíamos hablado en otra oportunidad, habíamos hablado de las pic, ¿no? Que también es una comida, en realidad es para fiestas, pero también es una comida muy de campo, ¿no? Pero igual la preparan ya les comento que en las cantinas de estudiantiles también se servía, había el día especial de las pic. Las pic es como una gelatina con carne, preparada en base a, un poco de cerdo y un poco de carne vacuna. Del cerdo se toman las patitas, puede ser los garrones, las orejas, que le dan una consistencia muy, muy así de gelatina, ¿no? Gelatinosa. Y es salado y va acompañado con jren, que es una raíz picante. Y es muy, muy, muy consistente. Uno enseguida se sacia y, dura mucho tiempo. También hay que considerar que en el invierno más frío, más crudo, todas estas cosas se pueden dejar afuera y se congelan, ¿no? Por ejemplo, no se necesita heladera. Tal cual. Incluso uno, si vive en el departamento, lo deja en la ventana colgado del lado de afuera, también cuidando de que no venga ningún cuervo para ir a comérselo. En cualquier piso uno ve cosas colgadas del lado de afuera de la ventana porque se congelan, con los fríos que hace se congelan.
Aún en Moscú. Por supuesto. Cuando nosotros, cuando en la época de estudiantes, nadie tenía heladera. Todos dejaban como comían en las cantinas, pero en invierno se podía dejar las cosas afuera en la parte exterior de las ventanas, ¿no? Que son dobles. Se arma como un cajoncito y se dejaban afuera las cosas. Por supuesto, eso ahora ya cambió, ¿no? Eso estoy hablando del año 90 y pico, de los 90s. Pero, por ejemplo, mi mamá me contaba que ellos hacían pilmeni. Los pilmeni serían como unos capelletti, ¿no? Que también eso, la influencia de Oriente, ¿no? De las comidas chinas y eso es muy marcada, sobre todo en la parte siberiana. Entonces los capelletti estos, que digo, se llaman pilmeni, vienen una mezcla de carne de cerdo, carne picada de cerdo y de vacuna, con cebollita picada, un poquito de ajo, un toquecito de leche. Y bueno, estos se preparan así en cantidades formidables, de no sé, más de 100, y se dejan en bolsitas separaditos a congelarse afuera. Entonces salían afuera y los buscaban y los tiraban. Es muy práctico, es una forma muy práctica de cocinar, primero porque está todo ya armado, pero segundo porque en un minutito congeladitos, así como van, se tiran en el agua hirviendo, que de ahí también surge el uso del samovar, que es una especie de tetera que muchos seguramente casi todos han visto, que es como una tetera muy grandota, hermosa, gordita, además, con una canilla. Sí. En el centro tiene un tubo de sería por donde se meten los carboncitos para calentar alrededor. Entonces, separado de ese tubo viene como el lugar donde se pone el agua. Ahí también se ponía la nieve. Entonces, en los viajes, exactamente, claro. El samovar nace como si fuera un termo, una cocina, es un elemento pero imprescindible que tiene cada familia tiene uno de esos. Y bueno, nace de esa manera que, por ejemplo, se iban de excursión, o se iban a cazar, es muy muy conocidos los cuentos, ¿no? De que se iban a cazar en el medio del bosque, se llevaban uno de esos, lo llenaban de carboncitos, nieve congelada la ponían alrededor y hacían primero agua caliente y arriba con el vapor se va calentando la comida. Entonces, bueno, eso formaba parte de las formas de combatir el frío y cómo prepararse para el invierno. Bueno, luego de dejar la dieta... Hermoso, ¿no? Lo que estoy revisando acá por internet, la mayoría tienen un trabajo muy lindo los samovar. Le dejo una inquietud para la segunda media hora. ¿Cómo es la producción? Vamos a poner un tema musical que está preparando Federico con Carlos Di Mare. ¿Cómo es la producción en Rusia? ¿Hay latifundios, son minifundios, hay cooperativas? ¿Qué ahora? Podés contar también cómo era esa producción de alimentos en la Unión Soviética, pero ¿cómo es ahora? Porque hay una gran variedad de todo lo que vos estás diciendo. Sí. Son grandes distancias, tienen que resolver seguramente problemas de logística. Bueno, allá tienen los trenes, hay buenas rutas, pero digo, para la segunda media hora, si tenés eso, uno de cómo lo viviste vos cuando estaba la Unión Soviética, y otro, qué pasó cuando se cambió y se constituyó la Federación Rusa, porque seguramente muchos de esos alimentos vienen de distintos lugares de la Federación. No creo claro. Y cada uno debe tener su particularidad. Así que te la dejamos picando para la segunda media hora y nos vamos con un tema musical, Fede. Dale, a ver, Di Mare.
Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. 10:28, estamos en Radio Rebelde en el programa Pax Rúsica y tenemos el WhatsApp de La Rebelde en el 11 26 90 84 96. Agenda en ese número 11 26 90 84 96 para mandarnos sus mensajes. Estamos también emitiendo en radiorebelde.ar y pueden comunicarse a Pax Rúsica por sus redes en Twitter @PaxRúsica, en Telegram @Pax Rúsica Iberoamérica y en paxrusica@gmail.com, recordando Néstor Picone, que se escribe PAXRUSSIKA. Ese es el nombre del programa y acá estamos con Ana María Yarmoluk, Carlos Dimar en la operación técnica y Néstor Picone. ¿Y de quién era el tema musical que puso? Otava Yo es el nombre del conjunto, unos jóvenes que toman músicas tradicionales, instrumentos regionales de toda la federación y hacen temas así como este, muy lindo, que se llama Pro Ivana Groove, se llamaba este tema. Muy bien. Hermoso el tema. Muy lindo el tema. Es un conjunto de San Petersburgo, de Bien. músicos de San Petersburgo, maravilloso, y las letras son maravillosas, pero un día vamos a tener que hablar sobre ellos. Más en detalle. Yo me Claro. creí que algún día vamos a salir de San Petersburgo haciendo Pax Rúsica. ¿Por qué Ojalá, no? ¿Por qué ojalá. no? Vamos a soñar, ¿por qué no? Se pueden soñar muchas cosas. Mira, me acaba de decir Silvana que tuvo un percance, Mijailo. Hoy teníamos preparado un programa que tenía que ver con la historia de las invasiones a Rusia, el Imperio Ruso, durante todas las épocas, desde la época de Mongolia hasta, bueno, las más recientes. Pero tuvo un percance y no pudo salir, así que bueno, nos quedamos charlando sobre comida, que también tiene que ver con la historia, tiene que ver con la preferencia, con el clima, con ese clima que los tiene 9 meses en invierno. Ujú. Diferentes regiones, porque es muy grande. Yo siempre repito que, bueno, todas las regiones son muy particulares. Entonces, en el norte está el extremo frío, que los tiene justo enfrente de la Antártida, con un frío y sí, viven todo el año en la oscuridad, medio año en la oscuridad, medio año con luz. Hay ciudades muy frías, donde hay también mucha población, a pesar de todo, porque hay industrias. Entonces me preguntabas recién sobre el tema de la comida y de la producción de los alimentos. Tiene que ver también con cada zona tiene su producción de industrial y también tiene su producción de agraria, ¿no? Por supuesto, la producción agraria más extensa está en el sur, porque en el sur hay mejores, mejor clima para la producción. Lo que no significa que aprovechen mucho los meses de verano, de primavera y verano, porque, por ejemplo, yo tengo una prima en Siberia que siempre me manda fotos y en 3 meses plantan todo, pero plantan miles de plantas, miles de flores. Cada familia todavía siguen manteniendo una tradición que es tener como una casa una casita pequeña en el campo, ¿no? El campo significa no en la ciudad, sino que a las afueras de las ciudades. Y todos tienen su lotecito de tierra con su huertita. Ahí plantan los pepinos que después los salan y los envasan y después en el invierno los van consumiendo. Es algo que está en todas las épocas, porque ya hablamos también del tema de los fermentos, Claro. que son muy importantes, y por ejemplo en la sopa esa que recién mencioné, que es con cebada perlada, con verduras, les agregan también los pepinitos cortaditos finitos, porque además eso también activa tiene vitaminas y activa toda
es bueno es saludable. Otra cosa, por ejemplo, que se usa mucho, que acá no lo usamos tanto, es la panceta. La panceta es algo muy importante en la comida rusa. Es grasa animal y, por supuesto, que en el invierno, como contiene muchas vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos beneficiosos, entonces se sala. Se come así como un pedacito de panceta sobre un pan, y en invierno un mordisquito de eso ya te alcanza como para aguantar mediodía. Claro. Y por supuesto que eso se incluye en todas las comidas, lo mismo que los pepinos estos encurtidos, el chucrut. Eso es una mesa típica, o sea, panceta, chucrut, pepinos. Chucrut me refiero al fermentado en frío, ¿no? No cocido, también cocido. Y después tienen cosas que son muy importantes, por ejemplo, es el té. El tema del té es central, así como la sopa, el té es muy importante, se toman montones de tés durante el día. En todos los lugares de trabajo hay samovares para hacer té. Antes existían unos que eran como de más de 50 litros, que eran un monstruo de samovar. El samovar lo que tiene también es una particularidad. Primero, bueno, que tienen una muy gran producción, casi los más famosos son de una ciudad que se llamaba Tula. En la época de entreguerras, esa ciudad lo que hacían era fabricar cañones y armamento, pero en la época cuando se terminaba la guerra, no tenían nada que hacer, fabricaban samovares. Esa misma fábrica se ocupaba hicieron una aleación entre el acero y el latón, y entonces lo que hace este samovar es que mantiene a muy alta temperatura el agua. Llega, mucho más alta que por ejemplo cuando uno la hace en una pava, ¿no? Hierve agua en una pava, no tiene esa temperatura. Y esta se mantiene, además de estar a una muy alta temperatura, se mantiene todo el tiempo que sea necesario. Entonces, por eso es fácil hacer el té en cualquier momento. No es como nosotros, que tenemos que calentar la pava. Ellos tienen el agua caliente todo el tiempo. Entiendo eso. Tienen caliente, exactamente. Claro, el samovar se encarga de eso. Claro, en la parte de arriba tiene como una chimenea y sobre esa parte se pone una tetera con un concentrado de té. En la tetera se pone las hebras de té, que también pueden mantener diferentes cosas, ¿no? También se le puede agregar, como también tradicionalmente hay mucha influencia gitana, los gitanos le agregan manzanas cortadas, crudas, al té, les agregan, qué sé yo, canela, hierbas aromáticas, y entonces, bueno, o si no también frutas o mermeladas. Es muy típico agregarle mermeladas que se han hecho preparadas para el invierno. Nosotros se acuerdan del spas, donde se recolectan toda la producción del verano, y después, bueno, se hacen las mermeladas y se guardan para confituras. Es muy típico incluso que la gente lo prepare en su propia casa, aunque digamos no tenga los árboles, pero van al mercado, compran las frutas. Después es una forma de pasar en familia en momentos así también alrededor de la cocina. Todos estos mermeladas después se vuelcan en las preparaciones que son panificadas. Bueno, ni qué decir, hay panes de todos colores. Hay uno que es muy, muy famoso, que es el Baradinsky, es el pan negro, que tiene un perfume muy impactante, que se come, por ejemplo, el caviar con ese pan, ¿no? Después hay, bueno, distintas preparaciones y muchos tipos de empanadas, ¿no? Hay pasteles, empanadas, los pasteles vienen rellenos generalmente con carnes o con pescado también. Uno muy famoso se llama kuleviaka,
y que es una especie de tarta grandota, muy, muy grande, que dura un tiempo. Después, bueno, por supuesto que los rellenos típicos con hongos que están secos y que se vuelven a hidratar y se agregan a los rellenos. Después tienen mucho tipo de pirog es en singular y piragui es en plural de empanada. Y bueno, empanada tienen como, no sé, ya hemos hablado sobre el tema, empanadas, blini, hay tanto dulces, con rellenos dulces, y también con rellenos salados. Y por supuesto, me decías, por ejemplo, las regiones, en qué se diferencian. No en todas las regiones se planta lo mismo, se cosecha lo mismo. Por ejemplo, de Siberia son muy apreciadas, por ejemplo, todo lo que es los frutos secos hay unas piñas especiales que son, bueno, los piñones de abeto, se llama abeto. No es un pino específico, pero eso se consume mucho también, se agrega a muchas comidas. Y entonces en Siberia, bueno, la producción de estas piñones es importante. Después el caviar, todo está en el mar, en el sur, ¿no? En la región sur donde proliferan todos estos peces esturiones, ¿no? Después. No, ahí mientras usted piensa, le tiro lo que me va movilizando a mí, que después me va a cargar Federico, pero no. Hoy no lo voy a relacionar con el psicoanálisis, pero había dos cuestiones. Una que se me ocurría es, al tener una economía planificada en la Unión Soviética, seguramente muchas de estas cuestiones se ayudaba a resolver desde el Estado. O sea, la logística. Me acuerdo cuando estuve en Moscú y fuimos a ver el museo de la guerra, de la Segunda Guerra o la Gran Guerra Patria, me sorprendió mucho lo que contaban de Stalin, que ante la invasión de los nazis, Stalin sacó las fábricas de la zona de Moscú y las llevó a varios kilómetros, muchos kilómetros, en tren, con la fábrica y los trabajadores de esa fábrica. Cosa que después quiso hacer el capitalismo, o hace el capitalismo ahora, transportando empresas de un lado al otro según donde tenga trabajadores más baratos, que es la relocalización de la industria. Pero él hizo todo un trabajo de eso que seguramente después debe haber quedado, porque te escuchaba a vos decir que hay lugares donde hay distintas producciones, y ustedes siempre cuentan lo del Donbass, y digo, para que se entienda también la guerra que le plantean a Rusia para demolerla, no solo matando gente, ocupando territorio, sino también quitarle ese sistema de producción donde tiene la producción, qué sé yo, de acero, digo algo que no sé, en un lugar, y al ser organizada y planificada se resolvía. Entonces, cuando se ataca un lugar de eso, la OTAN y todo lo demás, también perjudica lo que ya el sistema tiene organizado. Digo, es una lucha. Sí, entiendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, entiendo, sí. Sí, porque bueno, atacando la industria se debilita, claro, la producción, y entonces, claro, uno está como más expuesto a no poder defenderse. No, el tema de la Segunda Guerra Mundial fue que yo lo conozco porque mi mamá me contó que mi abuela estaba justamente, le tocó durante la guerra revisar las líneas férreas, porque lo que sucedía es que, bueno, por las líneas férreas se transportaban las fábricas.
Entonces en el ferrocarril iba cargado de vagones con diferentes fábricas, por supuesto todas relacionadas a la producción de armamento, ¿no? Claro, sí, o sí. de la industria que fuera más importante, porque había que mantener los barcos, los aviones y todo lo demás, ¿no? Entonces se producían diferentes cosas. Entonces mi abuela lo que le tocaba era revisar iba como 5 kilómetros de ida y vuelta, entonces se distribuía en todo lo que era la línea del ferrocarril, y entonces había como postas para revisar que no hubiese ningún acto de sabotaje. Claro. Pero bueno, tenían que ir a pie, ¿no? Y en el medio de la Siberia, con el frío ese terrible, con la nieve y todo, había que resistir. Por eso la gente de allá, tiene una fama de muy resistente, la gente de Siberia, de Tomsk, ¿no? Esto era en ese lugar. Y además tenía que trabajar con sus hijos, ¿no? En sus casas, y tenía que mantenerlos, eran 5 chicos que había que mandarlos a la escuela, tenerlos, pero además trabajaba acá. ¿Y qué pasa? Cuando se trabajaba, también recibían raciones de alimentación, por eso también todos querían participar, pero bueno, por supuesto que lo hacían porque había que hacerlo. Con respecto a la relocación de las diferentes cosas, bueno, las industrias es muy extenso para hablar en un programa, no alcanzaría. No, pero digo como símbolo para que se entienda, porque como Argentina no ha vivido ese tipo de guerras, y cuando vemos las guerras de Estados Unidos son guerras que se van al exterior, tampoco es en Estados Unidos, que es quien más nos nutre de películas de guerra, son siempre en otro lugar. Acá lo interesante de esto, y lo que yo quería destacar relacionado con lo que venimos charlando siempre, es que los nazis invaden Rusia y Rusia tiene que defenderse. Y ahí participa, desde, como bien lo decís vos, desde los pibes, las madres, los hombres que tienen que ir al frente. Digo, por eso ayuda a comprender, desde relacionarlo desde la comida y las relocalizaciones, para que se entienda que la defensa no era solo a los tiros. La sociedad movilizada. No. Claro, es la sociedad movilizada. Exactamente. Y un poco también para comprender a Stalin la dureza de esas movidas, ¿no? Hablamos un poco sobre lo que es actualmente San Petersburgo, Leningrado en aquel momento, que en 3 días desarmaron todo el Museo Hermitage, que el Museo Hermitage uno necesita como 3 meses para recorrerlo de punta a punta. El Hermitage está en San Petersburgo, es un museo gigantesco, está dispuesto en los palacios de los zares, y había que desmontar, o sea, todos los que estaban en los puestos de trabajo tenían que, se encargaron de desmontar todo y guardarlo y sacarlo, sacar todo de la ciudad, lo que podría llegar a ser un de interés para los nazis. Un saqueo. Hay películas que cuentan lo del Louvre, ¿no? Sí. En París, cómo se organizan los trabajadores y la resistencia francesa en llevarse las principales esculturas para que los nazis no se las lleven. Ahora no recuerdo bien, pero en Austria había un lugar, después voy a buscar la información, donde tenía la colección personal del Führer, que le había saqueado, y tenía un refugio que tenía también todas unas trampas de bombas y cosas para destruirla, que no lo lograron hacer cuando empezó a caer los nazis, empezaron a caer, y lo encontraron en el lugar. Después, Y lo importante de esto, que nosotros lo relatemos y lo rescatemos, hay muy pocas películas sobre el Hermitage. Hay una película hermosísima, vos que sabés de cine, que es toda una sola secuencia. El Cisne Negro ese. No me acuerdo cómo se ya sé. Sí. que tiene esa característica de ser una sola secuencia. El Arca. El Arca es. Ahí está, me confundí. Es fantástico. Digo, pero todas estas historias, tenés que tener acceso al cine ruso para saber cómo se defendió eso. Las otras te las publicitan rápidamente, con el Louvre y todo lo demás. Ni contar la historia del hombre que hablamos varias veces acá, no me acuerdo el apellido,
Y yo lo escuché también en otro Baba. lugar, del que recolectaba todas Las semillas. las semillas de todo el mundo. No, eso es fabuloso. Es increíble esa historia, la verdad que es una maravilla. Que la Bueno, contaste imagínense vos. que en todas las ciudades importantes tenían, digamos, monumentos que tuvieron que desarmar y llevárselos y trasladar. Por eso el tema no es solamente las fábricas, son todos los objetos que pudieran tener algún interés para los nazis, que podían caer en sus manos, y tuvieron que trasladar y desmantelar todo. Eso había que, o sea, tenían que como contratar a un montón de personas para poder hacer todo eso, más allá de que estaban atacados por todos los frentes, ¿no? Claro. Prácticamente por todos lados, estaban rodeados toda la parte europea. Por eso que es una Entonces, guerra del pueblo en armas, aunque no utilice un fusil ni nada, porque es defensivo, pero también es sostener la guerra de los que están en el frente produciendo comida, alimentos, y bueno, y yo creo, por eso me lo tomaba de tu descripción de alimentos de distintas zonas, y no solo la invasión nazi, ¿no? Bueno, hoy se iba a hablar de la invasión napoleónica o de los mongoles, todo eso dejó su huella también en lo alimenticio. Vos lo dijiste Claro. así como rápidamente, Sí. ¿no? No, es que sí, todo tiene que ver con todo. Por supuesto, hay un montón de platos que, por ejemplo, la ensalada Olivier, se llama Olivier porque viene justamente después de la invasión napoleónica. Pero así como eso, tenemos otras comidas muy particulares, qué sé yo, por ejemplo, los niños envueltos, que es los niños envueltos son bueno, el relleno sabemos cómo es ese arroz o puede No, ser dígalo, también- no dé por sabido nada. Yo no sé cómo son los niños envueltos. Además, siempre he Sí, por rechazado eso esa lo voy a frase del corregir. niño El envuelto. nombre es horrible. El nombre ya me Pero pone tiene de otros punta. nombres, sea No, se Europa llaman Oriental. golubtsi. En ruso se llaman golubtsi y los golubtsi significan se llaman palomitas. Son como palomas porque son como palomas, así. Y bueno, eso Entonces- es más poético que niño envuelto. Poco. No sé de dónde salió, algún nazi le Niños puso envueltos niño lo escuché envuelto. acá en la Argentina nomás, porque en Rumania también tienen otro nombre que estoy tratando de acordarme, no me lo acuerdo, ya lo voy a encontrar. que Claro. Son riquísimos. Bueno, también tienen mucho, bueno, seguimos. Eso, bueno, te da la influencia de los turcos, del Imperio Otomano, que además está en todo, porque también los zares tenían en la vestimenta, en los atuendos, en la forma de arreglarse, todo eso después dejó su marca en la cultura. Incluso hay palabras, ¿no? Por ejemplo, gvozdь significa clavo, es turca la palabra. Ujú. Entonces cualquier árabe lo entiende. Muchísimas palabras han quedado grabadas. Y esto tiene que ver con, una vez hablamos sobre André Rublev, el pintor de los íconos, este es en el Sí. siglo XII, Ujú. ¿no? Que justo después vienen los mongoles y llegan hasta el Danubio, llegan a ocupar toda la Europa oriental, con Polonia, Hungría, toda la Rusia, todo el sur. Fue uno de los imperios más grandes que hubo en la tierra, ¿no? El de los mongoles. Bueno, que además, bueno, dejó toda la influencia cultural y también en las costumbres de comida. Y entonces en Andrei Rublev uno puede ver también justamente ese en la película, puede ver justamente cuándo van y cómo atacan y cómo tratan de destruir, bueno, la parte, digamos, religiosa, cómo van captando todas las ciudades, y luego se quedan como por 300 años hasta que después el principado se puede liberar del yugo mongol. Pero todas estas comidas, toda la influencia cultural, además, bueno, la parte en Crimea, ¿no? También con todas las influencias griegas, también turcas, todo eso, deja este plato, entonces, que se llama niños envueltos o galuptsi, que se hace con arroz, o también se puede hacer con trigo sarraceno mezclado con carne picada, y se envuelve en hojas previamente pasadas por una corta, hervidas un poquito, de hojas de repollo. El repollo, las hojas tienen que ser bien grandotas, ¿no? Y bueno, se hacen unos dobleces, se hace un paquetito y se lo vuelve a poner, se lo coloca dentro de una
cacerola de vapor o de estas rápidas que se hacen las cosas más rápido, y se le agrega crema de leche, también rodajas de tomate, se le puede agregar algunas especias, ¿no? También con cebolla, y bueno, eso se lo deja hervir un rato largo y es un plato maravilloso para el invierno. Son muy ricos. Es muy económico. Esa cosa también es característica, que son muy económicos y llena mucho. Está entendido por todo Europa Oriental. Ahora me acordé, en Rumania se llaman sarmale. También se hacen con... Sarma también se llama en armenio, creo. Sarma le dicen. Sí, y se hacen con hojas de parra también en otros lugares. Depende del... Sí. Bueno, pero les propongo escuchar otro tema musical antes de que cerremos. Así que en un ratito nos volvemos a encontrar después de escuchar a Pelagia. Vamos a cerrar el programa. Vamos con eso. Задремал Исаул молоденький, преклонил голову к доброму седлу. Не буди казака, ваше благородие, он во сне видит дом, мамку да ветлу. Он во сне видит дом, да лампасы дедовы, да братьев баловней, оседлавших тын, да сестрицу свою, девку дюже вредную, от которой мальцом удирал в кусты, а на окне наличники гуляет до поезда, ничники, черны глаза, в окошке том гуляет домой, казачий дом. Не буди, атаман, Исаула верного, он от смерти тебя спас в лихом бою, да еще сотню раз сбережет, наверное. Не буди, атаман, ты судьбу свою, а на окне наличники гуляй до поезда, ничники, черны глаза, в окошке том гуляй домой, казачий дом. Полыхнули кусты иван-чаем розовым, да со скошенных трав тянется туман. Задремал под ольхой Исаул на роздыхе, не буди своего друга, атаман. Задремал под ольхой Исаул на роздыхе, не буди своего друга, атаман. А на окне наличники гуляет до поезда, ничники, черны глаза, в окошке том гуляет домой, казачий дом. А на окне наличники гуляет до поезда, ничники, черны глаза, в окошке том гуляет домой, казачий дом. Busquen a esta cantante que es extraordinaria, Pelagia. Este tema se llama Iesaúl y habla de los cosacos, ¿no, Ana María? Del Don. Sí, de cuando volvían los cosacos, que eran digamos, el grupo de ataque, ¿no? Y de defensa del Imperio Ruso en los diferentes bordes. Justamente cuando volvían a sus casas, los esperaban con una fiesta, y esto es justamente eso, es la casa sobre describe cómo reciben a sus líderes cuando vuelven a su hogar, ¿no? Entonces sí, es la gran fiesta. Los cosacos, bueno, es otro tema que podemos hablar no sé cuánto tiempo, porque no, lo dejamos para otro día, porque ya estamos, son y 57, tenemos 3 minutitos. Bueno, para cerrar. entonces me da tiempo a decir que mañana se celebra el Día de la Escritura y de la Cultura Eslava.
que coincide con la creación del alfabeto cirílico. Ujú. El alfabeto cirílico, bueno, como todos sabrán, es el alfabeto que se No usa. todos saben, así que yo le digo que cada vez que diga cirílico cuente brevemente a qué nos referimos, porque Nos referimos a la escritura eslava, que hay varios países, entre ellos Rusia, que escriben con el alfabeto cirílico. Son claro, ese que tiene las jeroglíficos. letras al revés. No. No. Bueno, pero el alfabeto No, para que la gente lo cirílico- ubique. Digamos, Sí. podemos El decirlo así. alfabeto, sí, el alfabeto cirílico que fue creado por Cirilo y Metodio, que eran dos monjes, que se dice cirílico en honor a uno de ellos, ¿no? A Cirilo, pero en realidad ellos crearon otro alfabeto que se llamaba glagólico o glagolítico, que era un alfabeto que, digamos, conservó o fue una adaptación del griego y de otras con variaciones Ujú. del alfabeto griego, con variaciones para darle una letra a cada sonido de los países eslavos, ¿no? Ellos andaban dando vueltas por Macedonia, por Polonia, para allá, iban y volvían en aquella época. Bueno, no estaban tan separados, ¿no? Los idiomas, y lo que hicieron fue crear primero el glagolítico, y después de ese glagolítico fue la base, como el idioma escrito lo necesitaban para escribir los textos religiosos. Ujú. Entonces le dieron primero el glagolítico y después los seguidores de Cirilo y Metodio transformaron eso y crearon el real cirílico, que es el más parecido al actual, ¿no? Claro, que fue evolucionando. Todas estas escrituras se originaron a partir de estos dos, digamos, monjes, y ahí se constituyó el idioma ruso finalmente, ¿no? En la parte escrita del idioma. Por supuesto que eso fue variando con el tiempo y hay como 2 o 3 importantísimas, digamos, cambios, desde lo que fue el idioma, digamos, religioso a lo que es el idioma popular, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, es importante porque en todos estos países, por ejemplo, en Bulgaria, en Ucrania no lo sé ahora, pero generalmente siempre se celebró el 24 de mayo, porque además estos 3 pueblos, desde Bulgaria, que también fueron Serbia, justamente seguro. desde ahí, Macedonia de Bulgaria, ¿no? Es de donde proviene Cirilo y Metodio. Entonces, este movimiento tenía que ver con un idioma común que unía el búlgaro, el bielorruso, el ucraniano, el ruso, que después con el tiempo, luego, esto estoy hablando fueron 100 años antes de la cristianización de la antigua Rus de Kiev, es en el 860 más o menos de nuestra era. Ellos crearon eso, después se cristianizaron las otras, el resto de los, digamos, de los países que actualmente son Rusia, Ucrania, Bielorrusia, en el 898, y ahí comenzó a existir una escritura propia de esta región, y era común a todos ellos. Bueno, así que bueno, Bueno, el día, tenemos que ir cerrando, pero vio cómo podemos ir relacionando la comida con la producción de alimento, con las invasiones, con los movimientos de construcciones La de música. modelos imperiales, de Estado, los mongoles, bueno, todo esto, y también con la escritura. Yo siempre lo tomo, y se lo decía a Federico hace un rato, para que la gente, inclusive los políticos, entiendan que no es tan fácil atarse a la defensa o al ataque como hace Milei a un Estado, sino que son construcciones que tienen que ver con las culturas, por supuesto, con la economía, pero que no solo dependen de la economía. Bueno, pero yo tampoco me quiero estirar. Tenemos 3 columnistas para salir por arriba, así que Ana María Yarmoluk, muchísimas gracias por la forma también de transmitir sus conocimientos en todas estas cuestiones. Un abrazo muy grande y abríguese porque Mar del Plata está fresco.
Y viva la patria, porque tenemos el 25 muy pronto. Sí, y viva el locro, porque todo el mundo quiere comer locro. Búsquense un buen locro y festejen. Bueno, hasta el martes entonces en Pax Rusia. Hasta el martes. Gracias. Chao, bueno, María.